15 datos curiosos de Coola Diamond. 1. El color de pelo de Coola realmente es naranja. Esto puede observarse en varios endings, cuando ella se encuentra en su casa relajada, sus intros antes de combatir y demás. Ella cambia de color de pelo a celeste cuando entra en modo de combate y utiliza sus poderes gélidos. 2. Coola Diamond es invitada al juego Senran Kagura New Link como personaje jugable, donde llega con sus clásicos movimientos. 3. En una tarjeta de SNK Cars Fighters aparece encima de Guild, un personaje de Street Fighter. 4. En SNK Heroines, Coola tiene como traje alternativo el traje normal de Ángel. Curiosamente, luego en la posterior entrega de KOF 15, Ángel conformaría equipo junto a ella. Otro dato curioso de este juego es que Coola tiene un diálogo con Shermie, donde Coola menciona que conoce a Shermie. A lo que esta responde: Coola, ¿cuándo fue la última vez que nos vimos? ¿2002? A lo que Coola confundida se pregunta: ¿2002? Lo cual es cierto, ya que Shermie no aparecía desde ese KOF, pero es extraño que se mencione en el canon, ya que canónicamente hablando KOF 2002 no existe. Por eso es la reacción de Coola, de no entender qué está ocurriendo, pues es un Dream Match. Aún así, es un gran guiño. 5. En la parte posterior de la chaqueta de Coola hay una imagen de corazón con dos espadas que lo atraviesan. Al inicio se leía Cool Cat, pero a partir de KOF 2002 esa marca toma colores y ahora dice Pussy Cat. El atuendo actual de Coola en KOF 14 tiene la frase Coeur de Diamant escrita en su espalda. La frase significa corazón de diamante en francés. 6. Uno de los hobbies de Coola es dibujar o hacer garabatos. De hecho solía hacerlos en Candy, pero en KOF Maximum Impact 2 conoció a Nagase. Rápidamente ambas se hicieron rivales, puesto a que son similares, armas humanas creadas con el único propósito de combatir. Luego de su combate, Nagase se niega a aceptar que Coola es superior, sin embargo cae derrotada. Tras esto, Coola se acerca y le dice que debe de dejar de tener ese ceño fruncido y que debería sonreír más, por lo que dibuja en su rostro para hacer que se ría. Al final vuelven a encontrarse y Nagase quiere matar a Coola por lo que le hizo en el rostro, a lo que Coola se va corriendo y riéndose. Sin dudas podrían llevarse muy bien. 7. Coola Diamond es invitada como personaje jugable en Dead or Alive 6, donde la vemos conservar sus clásicos movimientos. 8. Coola tuvo muchos equipos especiales en la saga de KOF. En KOF 2002 UM conforma el Kids Team junto a Bao y Chris. En KOF 14 conforma el NES Gears Team junto a Ángel y Sylvie. El Beautiful Long Hairs Team junto a Nakoruru y Athena. En KOF 15 regresa al Kids Team, pero ahora conformado por Coola, Chris y Meitenkun, este último reemplazando a Bao. 9. En las versiones de PlayStation 2 y de Xbox de The King of Fighters 2003, Coola hace una aparición cameo en el escenario del desierto junto a K49. 10. El traje alternativo de KOF 14 de Coola Sandres podría hacer referencia a la apariencia de Isolde, personaje que estuvo destinada a ser el anti-K, pero finalmente falló, ya que esta también podía controlar el poder de hielo, pero a menor medida y con efectos secundarios. De hecho, ellas dos tienen muchas similitudes físicas, al punto de que en una intro especial en KOF 2002 UM, cuando Nameless, antes de pelear contra Coola, la confunde con Isolde, pensando que era ella por su gran parecido físico. Round 1. Fight! 11. En el juego KOF Maximum Impact Regulation A Coola le cambiaron la animación cuando va a pelear contra Ninon Bird. Mientras que en el Maximum Impact 2, Coola se sorprendía con la intro normal de Ninon, la cual le ofrecía maldecir a alguien, en Maximum Impact Regulation A Coola le fascina el atuendo de Ninon, diciendo que se parece a una muñeca, y luego Ninon le devuelve el halago. 12. En KOF Maximum Impact 2, Coola tiene variaciones de colores que hacen referencia a otros personajes. Su traje normal variación E hace referencia a Ash Crimson. Su traje normal variación F hace referencia a K. Su traje normal variación G hace referencia a Candy, su Striker en KOF 2000. 13. En KOF 13, su paleta de colores hace referencia a varios personajes también. El color 3 hace referencia a Whip. El color 4 hace referencia al atuendo clásico de Yori Yagami.
y el color 9 haría referencia a CC del anime Code Geass. Por último, el color 10 hace referencia a su apodo, Ice Doll, siendo una paleta donde es enteramente de hielo. 14. La actriz de voz de Kula, Yumi Kakazu, también presta su voz para otro personaje de KOF, Lily Kane, en KOF Maximum Impact 2 y KOF Maximum Impact Regulation 8. También es la voz de Yuffie Kisaragi de Final Fantasy VII. 15. En KOF 2002 y 2002 UM, Kula tiene un especial un tanto curioso, pues ella se sube sobre el oponente y empieza a aplaudir, mientras Diana, Foxy y Candy posan junto a ella, gritando lo que parece decir la cachorra en español. Este especial no baja mucha vida, pero tiene como objetivo arrebatarle una barra de super al oponente. Lo extraño de esto es que digan la cachorra en español, pues así puede buscarse este especial en internet. O quizás sea una palabra que suena muy similar. ¿Ustedes qué opinan? Y bien, así finalizan los 15 datos curiosos sobre Kula. Muchas gracias por su apoyo a esta serie de videos. Estén atentos a la comunidad para la encuesta sobre el próximo personaje. Agradezco a los fighters de esta semana. Sin nada más que decir, se despide su amigo Javi Wario. ¡Hasta la próxima! En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad.